Al Palacio de Gobierno, a la Suprema Corte de Justicia y al Congreso fue el ataque que un grupo de bolsonaristas realizó ayer en Brasilia. Hay 300 detenidos, el gobierno estudia medidas, estudia cómo fue el origen de este ataque a las instituciones democráticas en Brasil. Para analizar este asunto que recibimos con muchísimo gusto a Mauricio Rabuffetti. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Debo confesar que cuando vi por primera vez las imágenes, dudé y tuve que chequear varias veces la información porque no podía creer que estuviera pasando. La verdad que es bastante impresionante lo que se vio. Te agrego, Gabriela, porque ustedes empezaban hace un ratito, que la última cifra es de más de 1000 detenidos. Bastante impresionante esto que pasó en Brasil una semana después de que asumiera Luis Ignacio Lula da Silva para un tercer mandato. Fue un ataque que tiene una particularidad interesante de analizar. Vos decías las sedes de los tres poderes, ¿no? Los tres poderes que son la base de cualquier democracia. Ahí vemos imágenes de lo que fueron estos enfrentamientos y una respuesta muy moderada en un principio de la policía que está siendo muy criticada. Pero decíamos, un ataque a la sede de cada uno de los poderes, al Palacio de Planalto, el Palacio de Planalto, que es la sede del Ejecutivo, a la sede del Congreso, el Legislativo, lo que sería nuestro Palacio Legislativo, y también a la sede del Tribunal Supremo Federal, que es lo que sería nuestra Suprema Corte de Justicia. Ahí vemos imágenes de esto que pasó. ¿Y por qué decía yo que hay una particularidad interesante? Esto se produce en Brasilia. Brasil es una capital que fue creada como un símbolo de unidad en Brasil, para dejar atrás las divisiones que había del pasado imperial que tenía Brasil. Recordemos que las capitales brasileñas habían sido Río de Janeiro y Salvador de Bahía en su momento. Y lo que termina pasando es un ataque en el corazón mismo de esta ciudad que pretende representar la unidad del país y la solidez de la democracia del país. Lo importante, más allá de las obvias críticas que se puede hacer, porque esto es gravísimo, es un ataque gravísimo a la democracia por un grupo de personas que lo que intentaban era instigar a las fuerzas militares a sacar a Lula del poder. Esto es bien importante entenderlo. Este grupo de personas buscaban que hubiera una intervención militar del gobierno. Esto era lo que estaban buscando. Son extremistas, simpatizantes de Jair Bolsonaro, como vos decías, Gabriela, que lo que buscaban era que Lula dejara el poder. Primero acamparon durante unos cuantos meses pidiendo que Lula no asumiera, ahora fueron directamente, invadieron los edificios que son símbolo, repito, de la democracia en esa ciudad tan emblemática creada por el paisajista Lúcio Costa y el arquitecto Oscar Niemeyer, que es patrimonio de la humanidad desde mediados de los 80. Mauricio, eso es muy importante lo que vos decís. Esto no se trató de un movimiento espontáneo. Esto surge del campamento de los bolsonaristas o es todavía un proceso de investigaciones. Eso se está investigando. Lo que se está investigando es si hubo quien financió este movimiento, si hubo una planificación de esta invasión de estas sedes de los poderes del Estado. Porque la versión que dejan entrever algunos de los policías que estuvieron en el lugar era que lo que se produjo en un comienzo era una marcha tranquila desde ese campamento hasta la sede de los tres poderes, en la plaza de los tres poderes en Brasilia, para quien conoce esa ciudad tan bonita. La verdad es que si fue así, planificaron mal los policías. Lula decía, hubo impericia o mala fe. Planificaron mal porque llegaron más de 100 ómnibus con personas a protestar y vieron lo que era el cerco policial. El cerco policial para una manifestación que tenía varios miles de personas en un lugar extremadamente amplio, además, obviamente era insuficiente, no podían contener un desborde, aunque fuera espontáneo, Miguel. Pero la investigación va a determinar si esto fue que se pasaron de rosca, para hablarlo bien y claro, o si esto estaba planificado como muchos piensan que puede haber ocurrido. Claro, eso es lo que va a determinar la investigación judicial. Es raro que en un movimiento de miles, espontáneo o programado, inteligencia no haya podido detectar nada. Además, cuando había además mensajes que circulaban por las redes sociales y por WhatsApp. Es una pregunta que está ahí latente, por eso yo citaba la expresión del propio presidente Lula, por lo menos cuestionando el accionar de quienes cuidan
a las personas que habitan en el Distrito Federal. Por eso el gobierno decide intervenir, no el Distrito Federal donde está Brasilia, decide intervenir la seguridad de Brasilia. ¿Qué quiere decir intervenir? Quiere decir que hay una persona, un interventor nombrado por el gobierno federal. Recordemos que Brasil tiene básicamente dos niveles de poder, el federal y el estatal o estadual, como dicen ellos. Esa intervención es solo sobre las fuerzas de seguridad, solo sobre las fuerzas de seguridad, pero puede utilizar cualquier recurso del Estado para cumplir con su trabajo el interventor. ¿Cuál es su trabajo? Mantener el orden, que esto no se repita. Y ahí vamos a algo muy importante, saber si esto fue la cúspide de este movimiento de protesta o si la metodología del caos, como señaló algún analista por ahí, termina siendo algo que los simpatizantes de Bolsonaro quieren volver a utilizar en otros lugares del país para generar una inestabilidad en este gobierno. Todas cosas que están por verse, porque estamos trabajando sobre elementos concretos que estamos viendo en pantalla, un ataque a la democracia brasileña, claramente, y lo demás está en vías de investigación. Más de 1000 detenidos que van a tener que responder y seguramente va a salir a la luz cuál fue no solamente la dimensión de este movimiento, sino también cómo se gestó esta invasión. Si tuvo un costado espontáneo, como decías vos, Miguel, o si aquí hubo fallas que no previeron, como decías vos, Gabriela, un plan que estaba orquestado previamente. Desde la Corte Suprema, desde el Congreso y el propio presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, calificaron esto como actos terroristas. Fue al Sí. unísono, además, ¿no? Hay un mensaje en esto. Hay un mensaje que publicó Lula en su cuenta oficial de Twitter, un mensaje particularmente sólido, duro, de condena. Ahí lo vemos en pantalla. Y vemos en pantalla detrás la reunión que Lula sostuvo con los titulares de los principales poderes, de los tres poderes y los principales ministros de su gabinete. Ahí vemos al vicepresidente Geraldo Alckmin también. Este mensaje lo que muestra, y así debemos interpretarlo, es la unidad de todos los estamentos del Estado brasileño en la condena a lo que ocurrió ayer, porque hablamos de la democracia más grande del continente en términos de tamaño, pero también de una democracia que está consolidada, porque la parte positiva de esto es que la democracia funcionó. Las fuerzas de seguridad, después de esos errores iniciales, lograron contener esto. Los militares no respondieron a ese llamado a desplazar a Lula del poder. Es decir, hubo una respuesta que además fue destacada por la comunidad internacional de la institucionalidad brasileña que permite que hoy Lula, electo democráticamente, siga siendo el presidente de Brasil a pesar de esta horda que ingresó en estos edificios. Esta horda que responde a un líder que no está en el país, llamativamente, no estuvo en el país para dar la banda, para hacer el traspaso de banda. Días previos a que se fuese del país, hizo un llamamiento a continuar con las protestas, sin violencia, pero a continuar con las protestas, y que ahora aparentemente está internado. ¿Qué se sabe de Bolsonaro en relación a esto? Hablamos hablamos aquí en el noticiero cuando se hizo el traspaso de mando de esa particularidad de que Bolsonaro no estuvo en el traspaso de mando. Agreguémosle esto, nunca reconoció la victoria de Lula. Agreguémosle esto, nunca quitó de su perfil en Twitter, de su cuenta de Twitter, el cargo de presidente de Brasil que ostentó hasta el 1 de enero. Evidentemente son señales que para quienes ven en este hombre a quien vemos en pantalla, en Jair Bolsonaro, a un líder incuestionable, un líder que hubieran querido que continuara, evidentemente son señales que pueden interpretarse de mala manera y terminar incentivando, incluso por omisión, si le vamos a dar un changüí en el análisis, incluso por omisión, pueden terminar incentivando esto que ocurrió ayer. Este hombre que hoy, según su esposa, está internado, estaba en Estados Unidos, internado por secuelas, por malestar derivado de las secuelas de esa cuchillada, cuando lo apuñalaron, ¿se acuerdan?, durante la campaña que lo llevó al poder hace unos años. Hoy Julio María Sanguinetti, el expresidente de la República, señaló aquí en el noticiero de que Lula había hecho todo lo posible para ganar, de que Bolsonaro había hecho todo lo posible para perder y que de alguna manera se estaba perdiendo la oportunidad de ser una oposición importante en su país, ¿no? Porque
Yo coincido, estuvo cerca de coincido en el sentido que, más allá de que estuvo cerca de ganar y que tiene una bancada que siempre lo explicamos, es la minoría mayor, Bolsonaro después de esto queda muy debilitado, porque incluso quienes lo votaron no son partidarios en todo, es decir, hablamos de una minoría de los bolsonaristas que protagonizó esto. Quienes lo votaron difícilmente sean partidarios de un presidente que se niega a dejar el poder después de una elección democrática. Es muy difícil de creer. Yo pienso que lo que va a ocurrir ahora es que Bolsonaro como líder probablemente pierda un poco de pie en la sociedad brasileña que lo apoyó, en aquella parte que lo apoyó. Y Lula va a ganar un papel mucho más central del que ya tenía en el escenario político, con una agenda que tal vez él va a tratar de mantener, pero con una agenda que necesariamente va a tener que pasar mucho más por la unificación, porque, de vuelta, fueron unos cuantos miles, pero son muchos miles los que entraron a invadir edificios que son simbólicos para cualquier democracia. Yo le pido de vuelta a los televidentes, imagínense que en Uruguay pasara que hubiera una invasión del Palacio Legislativo, de la Torre Ejecutiva, de la sede de la Corte Suprema. Para nosotros es algo absolutamente impensable y hasta hace pocos días era impensable para la mayoría de los brasileños. Vamos a seguir este proceso de cerca. Sin También duda. se habla de que Bolsonaro en el ámbito de la especulación, que es en el que estamos hasta que se conozca la investigación, los resultados de la investigación actual, ¿no? Pero que Bolsonaro también estaría buscando quedarse en el exilio de alguna forma, protegido de cualquier responsabilidad que se le pueda adjudicar. Todavía no sabemos en qué condiciones sanitarias está Bolsonaro y no hay ningún indicio de que esté buscando exiliarse, por lo menos desde su campo no lo hay. Desde el lado de Estados Unidos sí hubo comentarios, y los comentarios fueron que no hubo ningún tipo de pedido de Brasil, porque tampoco hay una causa penal abierta, Claro, no hay una causa penal abierta contra Bolsonaro por este tema. Por eso, lo vamos a seguir. Si pasara algo como eso, obviamente va a ser una noticia mundial, porque fue un personaje muy polémico durante todo su mandato y lo sigue siendo ahora a posteriori, gracias entre comillas, digo, gracias a estos miles de sus simpatizantes que terminaron generando estas escenas dantescas y tan tristes para la democracia brasileña, que ojalá, sin duda, se va a recuperar de este golpe. Gracias, Mauricio, como siempre.